Un hombre poderoso encadenó a una niña en el establo, pero el caballo rompió las cadenas. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras y reveló algo que jamás imaginarías. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Alguna vez has sentido que tu vida puede ser arrebatada por un solo capricho de alguien que ni siquiera sabe tu nombre? Preguntó doña Elvira con los ojos fijos en el horizonte, donde los tractores rugían como monstruos metálicos sobre los campos de maíz. El aire olía a tierra recién volteada y a motor quemado. Los hombres de sombrero ancho y mirada agachada trabajaban sin descanso bajo el sol de Sonora, mientras los tractores nuevos de don Silvestre avanzaban, aplastando la tierra como si también aplastaran las esperanzas de los humildes. Mariela, de apenas 11 años, apretó los dientes al ver pasar la caravana de camionetas brillantes y caballos de raza, propiedad de don Silvestre. Él no necesitaba presentaciones, era el dueño de medio valle, de los caballos salvajes que todos admiraban, de las hectáreas de maíz que se extendían como un mar dorado, y de los cientos de cabezas de ganado que pastaban bajo su vigilancia. «No hay justicia para los pequeños», murmuró Elvira, recogiendo con sus manos curtidas los pocos elotes de su parcela polvorienta. Pero un día, hasta los más grandes caen. El motor de un tractor zumbó cerca rompiendo la calma. La tierra tembló bajo sus pies. Mariela miró al horizonte. Los establos de don Silvestre se alzaban imponentes, rodeados de cercas nuevas y de caballos que relinchaban con fuerza, como si protestaran en su idioma salvaje. Entre ellos estaba Relámpago, un alazán imponente, de ojos inquietos y crines que parecían ondear con el viento mismo. Decían que nadie había logrado montarlo, que era un caballo salvaje, tan indomable como los sueños de los pobres. Mariela lo observó, intrigada. Había algo en su mirada que le recordó a ella misma, esa mezcla de miedo y rebeldía que nadie lograba controlar. El chirrido de los frenos interrumpió sus pensamientos. La camioneta negra de don Silvestre se detuvo frente a su terreno. Bajó con su sombrero de ala ancha y esa arrogancia que le colgaba como un uniforme invisible. Elvira, su voz era calmada, pero cargada de veneno. «Vengo por última vez a ofrecerte el trato. Tu terreno no vale nada sin maquinaria, y tus manos ya no resisten el campo. Véndemelo, te ahorrarás problemas». Mariela sintió el nudo en su estómago. Su madre se irguió, con el sudor escurriendo por su frente, pero sin bajar la mirada. «Esta tierra es de mi familia. No la vendo, ni la regalo». Don Silvestre sonrió de lado, como quien ya tiene la partida ganada. «Entonces, atente a las consecuencias. Aquí, hasta el maíz obedece, y el que se resiste, se seca». Sin más, giró sobre sus botas y subió a su vehículo. El polvo se levantó tras él, mientras las ruedas rodaban sobre la tierra que Mariela pisaba desde que tenía memoria. Los jornaleros a lo lejos fingieron no ver, pero las miradas cómplices, llenas de temor, se cruzaron en el ambiente pesado. Doña Elvira apretó la mano de su hija. «No te preocupes, Mariela. Hay cosas que el dinero no compra. Y aunque ellos tengan tractores, caballos finos y tierras, nosotros tenemos dignidad». Pero Mariela no podía ignorar el presentimiento que se le coló entre los huesos, ese sonido de caballos relinchando a lo lejos, mezclado con el rugir de las máquinas. Sabía que algo se avecinaba, algo que cambiaría su vida para siempre. Y los ojos de Relámpago, fijos en ella desde el establo lejano, parecían saberlo también. El sol pegaba fuerte sobre los campos, secando la tierra y dejando el aire denso, casi irrespirable. Mariela caminaba junto a su madre por el borde del terreno. Ese pedazo de tierra que a simple vista parecía insignificante, pero que para ellas era todo.
A lo lejos, los tractores de don Silvestre rugían como bestias metálicas. Eran nuevos, grandes, relucientes. Pasaban una y otra vez, preparando los campos para la próxima siembra de maíz. Las ruedas gigantes parecían devorar la tierra, levantando nubes de polvo que se quedaban flotando en el ambiente, como si hasta el aire quisiera quedarse quieto. «No te acerques mucho, Mariela», advirtió doña Elvira, ajustándose el rebozo en la cabeza para protegerse del sol. «Ese hombre no necesita excusas para meterse en lo que no le corresponde». Mariela asintió, pero sus ojos curiosos no se apartaban de la figura que se acercaba montada en un caballo oscuro y elegante. Era don Silvestre, el dueño de casi todo en esa parte del valle, el que hablaba de progreso mientras los pobres seguían cargando costales al hombro, el que exhibía sus caballos salvajes como si fueran trofeos y sus tractores modernos como si fueran armas de guerra. Don Silvestre desmontó con esa calma que solo tienen los que creen que todo les pertenece. Se acercó a doña Elvira con una sonrisa torcida de esas que no llegan a los ojos. «Buenas tardes, Elvira. Vine a hablar contigo». «De nuevo», dijo, sacudiéndose el polvo de la camisa cara, impecable a pesar del terreno. «Ya sabes que tus vecinos se entendieron, vendieron sus tierras, se fueron tranquilos, sin problemas. Solo quedas tú, aferrada a esta parcela que apenas da para comer». Doña Elvira se quedó firme, como un árbol seco que se niega a caer. «Esta tierra es mía, fue de mis padres, de mis abuelos, aquí crecí, aquí quiero quedarme». Don Silvestre la miró, entornando los ojos como si evaluara una mercancía defectuosa. Luego, su mirada se deslizó hacia Mariela, que lo observaba con el corazón en la garganta. «Mira, no quiero ser grosero, Elvira. Sé que la situación es difícil. Tus manos ya no son las de antes. La tierra necesita inversión, maquinaria. No se puede trabajar con puras buenas intenciones. Con el dinero que te ofrezco, podrías irte a la ciudad, empezar de nuevo». La risa amarga de doña Elvira se le escapó sin querer. «¿A la ciudad? ¿A qué? ¿A morirme de hambre en una banqueta? Aquí, al menos, la tierra nos da frijol y maíz, aunque sea poquito». Don Silvestre se acercó un paso más. Bajó la voz, pero cada palabra pesaba como plomo. «Te lo digo por las buenas, Elvira. Ya no estamos en tiempos de sembrar con burros y yuntas. Los que no entienden el cambio se quedan atrás, y los que se quedan atrás desaparecen». Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los sonidos de caballos relinchando llenaban el ambiente, como si los animales presintieran la tensión. Desde los establos cercanos, Relámpago se dejó ver a lo lejos, imponente, salvaje, ajeno a las riendas humanas. «¿Me está amenazando, don Silvestre?», preguntó doña Elvira, sin moverse ni un centímetro. «Claro que no. Solo te ofrezco un trato justo», respondió él, fingiendo amabilidad. «Pero si te aferras, si insistes en pelear contra lo inevitable, lo único que ganarás será problemas. Y no quiero que tu hija los sufra. Los niños no deberían pagar por las decisiones de sus padres». Mariela tragó saliva. Sintió las manos frías, la boca seca, pero no bajó la mirada. En su interior algo se encendió, una mezcla de rabia y miedo que no supo cómo controlar. Don Silvestre montó de nuevo su caballo, dio media vuelta y antes de alejarse, soltó la última frase como quien deja caer una piedra en un lago tranquilo. «Piénsalo bien, Elvira. A veces, las cadenas no son de hierro, son de necesidad, y esas nadie las rompe». El caballo trotó con elegancia, alejándose entre el polvo y el ruido de los tractores que seguían trabajando como si nada. Mariela apretó los puños y miró a su madre. La tierra estaba seca, las manos cansadas, pero su corazón se latía con más fuerza que nunca. Algo le decía que no era el final, que apenas todo comenzaba. Y en el viento, entre los relinchos de los caballos, un presentimiento se coló como un susurro. Pronto, esas cadenas invisibles iban a crujir, y alguien las rompería.
El olor a paja húmeda y tierra revuelta llenaba el aire. Mariela caminaba despacio, con los ojos bien abiertos, siguiendo el sonido de los cascos que golpeaban el suelo como tambores lejanos. Doña Elvira se había ido temprano a vender unas verduras al pueblo, y aunque le había prohibido acercarse a la granja de don Silvestre, la curiosidad pudo más. Los establos se alzaban al fondo del terreno, justo donde los campos de maíz terminaban y empezaban las tierras de ese hombre rico que creía que todo tenía precio. Pero había algo en esos establos que nadie decía en voz alta, un murmullo de secretos que corría entre los peones y que a Mariela la intrigaba desde hacía días. Se detuvo tras una valla rota. Los establos de don Silvestre eran enormes, limpios, construidos con madera gruesa y techos de lámina reluciente. No eran como los corrales viejos de los campesinos, donde los animales compartían el espacio con las gallinas y las cabras. Aquí, los caballos relinchaban como si supieran que valían más que cualquier persona humilde del pueblo. Mariela escuchó las voces de los trabajadores. Hablaban del caballo indomable, ese que nadie había podido montar. Se referían a Relámpago, el alazán de mirada fiera y músculos tensos que, según decían, tenía el espíritu tan salvaje como los primeros caballos que cruzaron esas tierras. «Ese animal es puro orgullo», decía uno de los peones mientras cargaba sacos de alimento. El mismísimo don Silvestre trajo entrenadores de fuera y ni así pudieron con él. «Dicen que ese caballo siente el carácter de la gente», contestó otro riéndose. «No se deja tocar por cualquiera, mucho menos por los pobres». Las palabras le ardieron a Mariela como si se las hubieran dicho en la cara. Caminó un poco más, escondiéndose entre los árboles hasta llegar a la parte trasera del establo. Ahí estaba él, Relámpago, mordiéndose el freno, las crines agitándose como fuego al viento. Sus ojos eran oscuros, inteligentes, llenos de algo que Mariela no supo si era rabia o dolor. Lo observó en silencio, y por un instante el caballo se detuvo. La miró, directo, como si la reconociera, como si supiera que ella también conocía lo que era sentirse atrapada. El sonido seco de unos pasos la sacó de su trance. Giró y ahí estaba don Silvestre, acompañado de dos hombres con sombreros nuevos y botas lustrosas. El hombre rico inspeccionaba su granja como si revisara un negocio cualquiera, como si los animales y las personas fueran parte de sus cuentas. «Ese animal me va a obedecer tarde o temprano», dijo don Silvestre señalando a Relámpago. «No hay bestia que no se pueda domar, igual que no hay campesino que se quede en su tierra sin mi permiso». Los otros hombres rieron, pero Mariela sintió que la sangre le hervía. Bajó la mirada, escondida tras el tronco, y apretó los dientes. La dignidad de su madre, la suya, no se vendía. Aunque los tractores de ese hombre pisaran los campos y los caballos fueran más importantes que la gente humilde. De repente, Relámpago relinchó fuerte, como si sintiera la tensión. Dio un golpe con las patas traseras que retumbó en las paredes del establo. Los hombres se alarmaron un segundo, pero don Silvestre sonrió, seguro de que el animal caería ante él, como todos caían tarde o temprano. Mariela no se movió, su corazón latía como un tambor dentro del pecho, pero entonces Relámpago giró de nuevo la cabeza y la buscó con la mirada. La vio. Y no relinchó de furia, sino que bajó un poco el cuello, como saludándola, como reconociendo que ella no era como los demás. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, admiración y coraje. Sabía que no debía estar ahí, que si la descubrían, don Silvestre no se tentaría el corazón. Pero también sabía algo más, ese caballo indomable, y ella compartían algo que nadie podía explicar. La dignidad. Esa fuerza silenciosa que ni las amenazas ni el dinero pueden quebrar. Se alejó despacio, sin hacer ruido, pero con una idea fija en la cabeza. Ese caballo no pertenecía a ese hombre rico. Y tal vez, solo tal vez, un día las cosas cambiarían.
El sol se estaba ocultando detrás de los maizales cuando los hombres de don Silvestre llegaron a la parcela de doña Elvira. No tocaron la puerta, no pidieron permiso, simplemente entraron como si ese pedazo de tierra también les perteneciera. Mariela estaba ayudando a su madre a recoger las pocas mazorcas que quedaban cuando vio las camionetas negras estacionarse al borde del camino. Los motores se apagaron, pero el silencio que quedó fue peor. «Quédate aquí, no te muevas», le dijo doña Elvira, su voz baja pero firme, con ese temple que solo tienen las mujeres que han aguantado toda la vida. Pero antes de que pudiera hacer algo más, los hombres la rodearon. 2 de ellos sujetaron a Mariela por los brazos y sin darle tiempo de gritar, la arrastraron hacia la camioneta. «¡Suéltenla!», gritó Elvira corriendo tras ellos. «Es una niña, cobardes». Uno de los hombres, alto, de botas brillantes y camisa de marca, se volteó con una sonrisa cínica. Don Silvestre mandó un mensaje, doña. A veces, para que las cosas se entiendan, hay que hablar claro. Mariela forcejeó, pateó, pero era inútil. Los brazos de esos hombres eran fuertes, duros como piedra. La subieron a la camioneta, mientras los vecinos miraban desde lejos, escondidos tras las puertas entreabiertas, entre cortinas que apenas se movían. Nadie hizo nada. La camioneta avanzó levantando polvo por el camino. Mariela tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho y por más que quiso, las lágrimas se le escaparon. La llevaron directo a la granja de don Silvestre. Ahí el establo se alzaba como una sombra oscura bajo el cielo anaranjado. El hombre poderoso los esperaba, de pie, con los brazos cruzados y esa expresión de quien ya ganó la partida. «No quería llegar a esto», dijo don Silvestre mientras los hombres bajaban a Mariela a la fuerza. «Pero tu madre no entiende razones. Quizá así aprenda». Los hombres la arrastraron hasta el interior del establo. Los caballos relinchaban inquietos y en el fondo Relámpago se agitaba dentro de su corral, golpeando el suelo con las patas. Uno de los hombres sacó una cadena gruesa, vieja, de esas que se usan para amarrar a los caballos rebeldes. Mariela sintió que el estómago se le encogía. «No», murmuró con la voz quebrada mirando a don Silvestre. «Por favor». Pero el hombre poderoso no se inmutó. «Tu madre tiene la culpa, niña. Esto es solo un recordatorio de que aquí el que manda soy yo». Le ataron las muñecas con la cadena, ajustándola a una de las vigas del establo. El frío del metal le quemó la piel. Quiso gritar, pero solo le salió un gemido ahogado. Afuera, los jornaleros pasaban, miraban de reojo, pero nadie decía nada. Los vecinos, los hombres que antes charlaban en las esquinas, ahora cruzaban la calle sin levantar la vista. El miedo era más fuerte que la indignación. Los caballos se agitaban, nerviosos. Relámpago pateó la puerta de su corral, los ojos brillando en la penumbra. Parecía furioso, como si entendiera lo que estaba pasando. Don Silvestre se acercó un paso, su sombra cubriendo a Mariela. «No te preocupes. Mañana estarás en tu casa. Si tu madre recapacita, hasta entonces aprende lo que es el poder de los hombres que saben mandar». Se dio media vuelta y salió del establo, dejando solo el eco de sus botas y el sonido de los caballos inquietos. Mariela respiró hondo, las lágrimas resbalándole por las mejillas sucias. La cadena le raspaba la piel, las muñecas rojas, los nervios de punta. Pero aún así, levantó la cabeza. Los ojos de Relámpago seguían fijos en ella. El caballo indomable no apartaba la mirada, y en sus relinchos se escuchaba algo que Mariela no supo explicar, pero era esperanza. En ese momento entendió que no estaba sola. Tal vez el miedo la tenía encadenada, pero no el alma. Y en los ojos de ese animal salvaje, Mariela vio la promesa de que esto no quedaría así. El establo estaba casi en penumbras, solo se colaban rayos finos de luz por las rendijas de la madera. El olor a heno, sudor de caballo y tierra mojada llenaba el ambiente, espeso, pegajoso,
Mariela estaba sentada contra la viga de madera, con las muñecas adoloridas por las cadenas. Las había intentado aflojar, pero era inútil. El frío del metal le calaba los huesos, el viento silbaba afuera, y cada tanto se escuchaba el relincho de los caballos. Algunos dormían, otros golpeaban el suelo inquietos, como si presintieran algo en el aire. Mariela tenía el corazón hecho un nudo, pero aún así sus ojos se mantenían abiertos, alerta. Frente a ella, en el otro extremo del establo, estaba Relámpago, el caballo indomable. Su pelaje brillaba bajo la poca luz, oscuro como la noche, y sus ojos parecían brasas encendidas. Caminaba de un lado a otro dentro de su corral, los músculos tensos, las crines agitadas. Desde que lo vio por primera vez, supo que no era un animal cualquiera. Había escuchado las historias. Ningún hombre rico, por muy poderoso que fuera, había logrado domarlo. Ni siquiera don Silvestre, que se paseaba en la granja alardeando de sus tractores y caballos finos, podía controlar a ese semental salvaje. Mariela tragó saliva. El miedo le latía en las sienes, pero también sentía otra cosa: curiosidad. Había algo en Relámpago, en su manera de moverse, en la mirada inquieta que le recordaba a ella misma, encerrada, cansada, pero sin rendirse. De repente, algo llamó su atención. Del otro lado del establo, un caballo blanco, imponente, estaba atado a un poste. Era un semental, uno de los más preciados de don Silvestre, según había escuchado. Su pelaje parecía de nieve, limpio, brillante, y su respiración se escuchaba fuerte, como un trueno contenido. Los dos caballos, el blanco y el indomable, se miraban de vez en cuando. Había tensión en el aire, como si supieran que pertenecían a mundos diferentes. Uno símbolo de estatus y poder, el otro rebelde, libre, imposible de controlar. Mariela se recargó contra la viga, tratando de ignorar el ardor de sus muñecas. Afuera, los peones murmuraban, las voces se apagaban y el silencio lo llenaba todo. De pronto, Relámpago se acercó al borde de su corral, relinchando bajo. La miró directo, esos ojos oscuros, llenos de algo que no era solo furia. Había inteligencia, entendimiento. Ella sostuvo la mirada, respirando hondo. Sabía que no debía estar ahí, que era una niña contra el mundo de los grandes, contra un hombre rico y su granja llena de poder. Pero también sabía que su madre le había enseñado algo que no se vende ni se negocia: la dignidad. Relámpago relinchó de nuevo, fuerte esta vez. El sonido retumbó en las paredes. Los otros caballos se agitaron. El semental blanco pateó el suelo, nervioso. Los pasos de los peones se escucharon acercándose. Mariela se quedó quieta, fingiendo que dormía, pero su corazón seguía acelerado. Uno de los hombres asomó la cabeza, la miró y murmuró algo antes de irse. «Mañana se le bajan los humos», dijo, y sus pasos se alejaron en la oscuridad. Cuando todo quedó en silencio otra vez, Mariela abrió los ojos. Relámpago seguía mirándola, quieto, como si le estuviera diciendo que no estaba sola, que el encierro no duraría para siempre. Y en ese instante, entre el olor a heno, los relinchos y el crujir de las maderas viejas, Mariela entendió que ese caballo, igual que ella, no se quebraría fácil. Tal vez nadie en esa granja lo notaba, pero los dos, cada uno en su rincón, llevaban el mismo fuego en el pecho. La dignidad no se negocia, y los indomables, aunque los encierren, siempre encuentran la forma de romper las cadenas. El sol apenas asomaba por el horizonte y ya los campos estaban llenos de vida. Los jornaleros caminaban entre los surcos de tierra, algunos con sombreros viejos, otros con las camisas remendadas, cargando herramientas que parecían tan gastadas como ellos mismos. El motor de los tractores nuevos de don Silvestre retumbaba a lo lejos, un ruido que no dejaba dormir tranquilo a nadie. «Cada vez más máquinas y menos manos», murmuró Toño,
uno de los hombres más viejos de la comunidad, mientras cargaba un costal de fertilizante al hombro. Así es fácil que los ricos digan que el campo progresa. Cerca de él, otros hombres asentían en silencio, cuidando que nadie los escuchara demasiado alto. Sabían que la granja de don Silvestre estaba llena de oídos, y que ese hombre rico no perdonaba ni una palabra fuera de lugar. ¿Progreso?, replicó Julián, joven, pero con la piel curtida por el sol. Eso solo es para ellos. Tractores nuevos, máquinas que valen más que todo lo que tenemos nosotros juntos. Pero nuestras casas siguen igual, y la tierra que pisamos cada vez es menos nuestra. A lo lejos se veían las instalaciones de la granja. Los establos relucían, los cercados estaban recién pintados, y los caballos blancos pastaban en los corrales amplios, ajenos a las penas humanas. Los más grandes comentaban entre susurros que don Silvestre había traído un semental carísimo, uno que pretendía cruzar con sus yeguas para tener crías perfectas. Pero entre todos los animales, había uno que destacaba, el caballo indomable, Relámpago, un alazán que se negaba a doblegarse, el único que ni siquiera los entrenadores extranjeros habían podido controlar. «Ese animal es más valiente que nosotros», dijo Toño, medio en broma, medio en serio. «Al menos él no agacha la cabeza». Los hombres rieron, pero el tono se sentía amargo. El resentimiento crecía entre la gente como hierba mala. Día tras día, veían cómo los tractores modernos surcaban los campos, mientras ellos seguían arando con sus manos, doblando el lomo, viendo cómo el poder se concentraba en unos pocos. «Lo peor», añadió Julián mirando hacia los establos, «es lo que le hicieron a la niña Mariela. La encadenaron como si fuera un animal, y ni uno solo de nosotros tuvo el valor de pararse enfrente». Los rostros se ensombrecieron. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los puños. La dignidad no solo era cuestión de palabras, también se demostraba con acciones, pero el miedo, ese mal silencioso, los había paralizado. Don Silvestre es un hombre rico, sí, pero también es peligroso, dijo Toño, sacudiéndose el polvo de la camisa. Tiene dinero, tierra, maquinaria, y a los de la ley comiendo de su mano. Los hombres siguieron trabajando, pero las voces no se apagaron del todo. Los rumores corrían como río crecido. Decían que Mariela seguía encerrada en el establo, que los caballos se ponían inquietos, que Relámpago se negaba a comer, golpeaba las puertas como si supiera que algo no estaba bien. «Ese caballo siente las injusticias», dijo Julián sonriendo apenas. «Si hasta los animales se dan cuenta de lo podrido que está esto, ¿cómo es que nosotros seguimos callados?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, incómoda. Nadie respondió. En la cima de la colina, la silueta de don Silvestre apareció montado en su caballo blanco, vigilando su granja como un rey que domina su reino. Sus botas relucían, su sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro. Desde lejos parecía inalcanzable, seguro, dueño de todo. Los hombres siguieron en lo suyo, pero las miradas se cruzaron. Las palabras no dichas ardían en las gargantas. Sabían que no podían seguir así para siempre. Los tractores rugieron de nuevo, removiendo la tierra como si fueran monstruos hambrientos. El olor a diésel, a polvo seco y a sudor lo cubría todo. Pero también estaba ese otro sonido, leve, casi imperceptible, el relincho de Relámpago, fuerte, rebelde, que resonaba desde el establo. Un recordatorio vivo de que la dignidad no se negocia y que incluso el caballo más indomable algún día encuentra su momento para luchar. La noche cayó pesada sobre la granja. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y no se veía ni una sola estrella. El aire traía olor a tierra mojada, a paja vieja y a miedo. En el establo el silencio reinaba, roto solo por el leve crujir de la madera y el respirar profundo de los caballos. Mariela no podía dormir.
Las cadenas le apretaban las muñecas y los tobillos, el metal frío se le metía en la piel como si fuera parte de ella. El suelo de tierra le raspaba la espalda y aunque el cuerpo le dolía, el coraje la mantenía despierta. Cerró los ojos unos segundos, pero algo la hizo abrirlos de golpe. Un relincho fuerte, grave, rompió el silencio. Los sonidos de caballos relinchando se mezclaron con el eco del viento. No era un relincho cualquiera. Había desesperación, fuerza y algo que sonaba casi humano. Mariela se incorporó como pudo. Las cadenas le limitaron el movimiento, pero logró girarse hacia los corrales. La poca luz de la luna, filtrada entre las nubes, iluminaba apenas las figuras de los caballos. Relámpago estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, golpeando con las pezuñas, resoplando, como si oliera el peligro. Los otros caballos se mantenían quietos, pero él no. El caballo indomable parecía tener los sentidos despiertos, los ojos brillantes, atentos a cada rincón. Otro relincho cortó el aire, esta vez más cerca. Mariela tragó saliva. El corazón le palpitaba en el pecho, rápido, descontrolado. Por un momento pensó que era el miedo, pero no. Había algo más. Curiosidad. Una extraña conexión que la ataba a ese animal como si se conocieran de toda la vida. Relámpago se detuvo. La miró. Los sonidos de caballos relinchando se apagaron por un segundo. El establo quedó en silencio. Solo el leve crujir de la madera y el respirar del animal llenaban el ambiente. Mariela sostuvo la mirada, temblando, pero sin apartar los ojos. El caballo se acercó despacio, su figura imponente avanzando entre las sombras. Los otros caballos lo observaban, quietos, como si supieran que él era diferente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Relámpago bajó la cabeza, olfateó el aire y relinchó bajo, como si intentara hablarle. Sus ojos oscuros, profundos, se clavaron en los de Mariela. No había rabia ni amenaza, solo entendimiento. Algo protector, casi humano, que la desarmó por completo. «No me dejes sola», susurró Mariela, apenas audible con la voz rota por el cansancio. El caballo resopló y con un leve movimiento empujó las cadenas que la ataban a la viga. El sonido metálico retumbó en la oscuridad. Aunque no logró romperlas, el simple gesto la hizo estremecer. Relámpago no era solo un animal salvaje, era un ser que sentía, que entendía lo que estaba pasando. Los pasos de los peones se escucharon a lo lejos, acompañados de risas y botellas que chocaban entre sí. Mariela se tensó. El miedo volvió a su cuerpo, pero el caballo se quedó ahí, inmóvil, como si supiera que debía protegerla. Los hombres no entraron al establo, siguieron de largo, y poco a poco los sonidos se desvanecieron. Mariela se recostó de nuevo, las muñecas adoloridas, el cuerpo agotado. Pero en su pecho el miedo empezó a mezclarse con algo distinto. Esperanza. Los sonidos de caballos relinchando volvieron a escucharse a lo lejos, pero ahora sonaban diferentes, más suaves, más tranquilos, como si los animales supieran que esa noche algo había cambiado. Relámpago se quedó un rato más junto a ella, vigilante, y luego regresó a su corral, imponente, rebelde, indomable. Mariela cerró los ojos. Tal vez estaba encadenada, tal vez estaba en la granja de un hombre rico que se creía dueño de todo. Pero había cosas que nadie podía comprar ni someter. La dignidad estaba intacta, y en los relinchos de los caballos, entre la oscuridad, escuchó la promesa de que no estaría sola para siempre. El pueblo siempre había tenido sus secretos, pero desde que don Silvestre se hizo más poderoso, esos secretos se sentían como sogas apretadas en el cuello de la gente. Todo el mundo sabía que él no solo era un hombre rico, era el que movía los hilos, el que decidía quién sembraba y quién se moría de hambre. Los campos de maíz parecían interminables, dorados bajo el sol, perfectos a la vista. Pero detrás de esos cultivos se escondía algo más.
Don Silvestre no solo tenía las tierras más grandes, también era dueño de los mejores tractores, de la maquinaria agrícola moderna que pocos podían costear. Los pequeños productores, como doña Elvira, apenas podían con la tierra reseca y las herramientas viejas. Los rumores corrían como fuego entre los surcos. Decían que don Silvestre manipulaba los precios, que controlaba el almacén donde se vendía el grano, que si alguien se le oponía, simplemente lo dejaba sin comprador. El que no se alineaba, no vendía. Así de sencillo. Ese hombre es como las raíces del maíz, susurró Toño en la tienda del pueblo, mirando de reojo. Está metido en todo, y si lo quieres sacar, te llevas media tierra con él. Los más jóvenes asentían en silencio. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, no con los compadres de don Silvestre rondando por todas partes. La policía del pueblo, los inspectores, hasta los funcionarios del municipio, todos parecían rendirle cuentas. «Mira lo que le pasó a la niña Mariela», comentó una mujer bajando la voz. «Encadenada como si fuera un animal. ¿Y qué hizo la ley? Nada. Ni las autoridades se atreven a tocar a ese hombre». En la granja, mientras tanto, don Silvestre caminaba entre los establos, orgulloso, con el pecho inflado. Sus botas relucían, y cada que un trabajador lo veía pasar, agachaba la cabeza. Sabía que no necesitaba levantar la voz para que lo obedecieran. Relámpago relinchó desde su corral inquieto. El caballo indomable pateaba el suelo, resoplando, como si también sintiera el veneno en el aire. «Tarde o temprano te vas a rendir», le murmuró don Silvestre al animal, sonriendo de lado. «Como todos en este maldito pueblo». Sus palabras se perdieron entre el sonido de los tractores trabajando, removiendo la tierra con facilidad. Esa maquinaria era símbolo de su poder. Los campesinos que no podían comprarla terminaban vendiendo sus parcelas, sus animales, su dignidad. En el pueblo, la tensión crecía como la maleza entre los cultivos. Los hombres y mujeres sabían que estaban atrapados en una red que los ahorcaba, pero romperla parecía imposible. Quien levantaba la voz desaparecía de los campos, quien protestaba amanecía sin trabajo. Doña Elvira caminaba por la plaza con la mirada fija, las manos endurecidas por años de trabajo. Sabía que enfrentar a don Silvestre no era solo un capricho, era cuestión de dignidad, pero cada día que pasaba, la preocupación por Mariela la consumía. «Ese hombre tiene a mi hija», le dijo a Julián, que la acompañaba, «y mientras él siga manejando todo, nadie va a mover un dedo». Julián apretó los dientes, la rabia subiéndole al rostro. «No podemos seguir así. Él no puede decidir quién vive, quién trabaja, quién se rinde». Las palabras eran valientes, pero las calles vacías y las puertas cerradas demostraban otra cosa. El miedo aún gobernaba. Esa noche, los murmullos volvieron a escucharse. En las casas, en las esquinas, la gente hablaba en voz baja, compartía las injusticias, las humillaciones, los abusos. Pero en los ojos de muchos empezaba a encenderse un brillo distinto, un cansancio que ya no se aguantaba, un hartazgo que solo podía terminar de una forma. La red de poder de don Silvestre seguía apretando fuerte, pero las grietas empezaban a aparecer. Y en el establo Relámpago relinchó de nuevo, pateando la tierra, los ojos encendidos, como si supiera que los hilos del poder algún día se iban a romper. El establo olía a heno húmedo, a tierra y a sudor de caballo. Mariela seguía encadenada, las muñecas enrojecidas, pero su mente no paraba. Ya no era solo el miedo lo que la mantenía despierta. Ahora una idea le daba vueltas en la cabeza insistente, como una semilla que empieza a germinar. Tenía que salir de ahí. Las horas pasaban lentas. El viento se colaba por las rendijas y los caballos resoplaban, moviéndose inquietos dentro de sus corrales. Pero había uno que no le quitaba los ojos de encima: Relámpago. El caballo indomable se había quedado cerca, observándola,
como si entendiera cada segundo de su encierro, como si la reconociera. Sus ojos, oscuros y brillantes, la seguían con atención, y cada vez que Mariela se movía, él se acercaba un poco más. La niña tragó saliva, el corazón latiéndole fuerte. A pesar del dolor, del frío y de las cadenas, se incorporó como pudo, sentándose en el suelo. «Tú también odias estar encerrado, ¿verdad?», le murmuró con la voz rasposa por la sed. Relámpago agitó la cabeza, sus crines se movieron como un manto negro y resopló, fuerte, como si contestara. Mariela sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no de debilidad. Era el miedo, ese nudo que la tenía atrapada, empezando a deshacerse. Levantó la mano temblorosa, las cadenas tintinearon, pero no bajó la mirada. El caballo se acercó despacio, las pezuñas golpeando el suelo de tierra. Los otros animales lo observaban en silencio, como si supieran que algo extraño pasaba. Cuando estuvo a un par de metros, bajó el hocico y olfateó el aire, acercándose aún más. Mariela estiró los dedos, y por un instante el tiempo se detuvo. La respiración del caballo le calentó la mano. El contacto suave, cálido, distinto a todo lo que había sentido en esos días. Era como si ese animal le estuviera devolviendo algo que había perdido: la confianza. Los sonidos de caballos relinchando se escucharon a lo lejos, pero dentro del establo solo reinaba ese silencio pesado, cargado de emociones. Relámpago la miraba fijamente, sin miedo, sin rabia, solo entendimiento. Mariela sonrió, apenas un gesto leve, pero sincero. «Si tú sigues luchando, yo también lo haré», le susurró, cerrando los ojos un segundo. El caballo resopló de nuevo y se giró, caminando hacia su corral, imponente, elegante, indomable. Fue en ese momento cuando la niña lo decidió. No podía quedarse ahí, esperando que su madre la rescatara, ni que la gente del pueblo se rebelara. Tenía que buscar su propia salida, encontrar la forma de romper esas cadenas. Los pensamientos la invadieron rápido. Analizó el establo, los barrotes, las puertas. Sabía que por las noches los peones se relajaban, que los guardias de la granja se distraían bebiendo cerca de los cultivos de maíz. La única posibilidad de huir era aprovechar la oscuridad, el silencio, y contar con la ayuda de Relámpago. Tal vez él no lo sabía, pero su sola presencia le estaba devolviendo el valor. El viento se coló por las rendijas, trayendo consigo el aroma de los campos, de la tierra mojada. Mariela respiró profundo, sintiendo que, por primera vez, tenía algo de control. Esa noche, entre miradas que rompían el miedo, entendió que a veces no se necesita hablar para hacer un pacto, y el suyo, con ese caballo salvaje, ya estaba hecho. El aire estaba pesado, cargado de humedad y de un silencio incómodo que se sentía hasta en los huesos. Desde temprano el cielo se había ido cubriendo de nubes negras, gruesas, que avanzaban rápido desde el horizonte. Los relámpagos iluminaban a ratos las siluetas de los árboles y los techos de la granja, como si anunciaran que algo estaba por romperse. Mariela, encadenada en el establo, sentía el viento colarse por las rendijas de madera. El olor a tierra mojada y a tormenta inminente llenaba el ambiente. Los caballos estaban inquietos, pateando el suelo, moviéndose de un lado a otro. Hasta el semental blanco, siempre elegante y altivo, se notaba nervioso. Pero Relámpago, él se mantenía de pie, firme, con las orejas alerta y los ojos oscuros clavados en la puerta. Aunque estaba inquieto, su presencia imponía respeto. Mariela lo miraba, sintiendo que esa noche no sería igual a las demás. Afuera, los jornaleros corrían de un lado a otro, asegurando las cercas, cubriendo el ganado, protegiendo los tractores y la maquinaria agrícola que don Silvestre valoraba más que a las personas. «¡Apúrense!», gritó uno de los capataces. «Si se echa a perder la maquinaria, nos la vamos a ver negras». Las gotas gruesas empezaron a caer, golpeando el techo de lámina del establo como si fueran piedritas.
El rugir de los truenos retumbó tan fuerte que hasta el suelo tembló. Mariela apretó los puños. Su plan de escape parecía desvanecerse con la tormenta, pero al mismo tiempo sabía que esa confusión, ese caos, podía ser su oportunidad. En los relámpagos, en el rugir del cielo, había una advertencia, pero también una posibilidad. Los caballos relinchaban, asustados. Algunos se alzaban en dos patas, otros golpeaban los barrotes, desesperados. Relámpago, sin embargo, se acercó a ella, caminando con la cabeza baja, como si la tormenta no lo intimidara. Mariela alzó la mirada, con las cadenas pesándole en las muñecas, pero en el pecho el coraje le latía fuerte. Los peones pasaban corriendo frente al establo, gritaban instrucciones, aseguraban las puertas. El ganado mugía en el corral. Los rayos iluminaban los campos de maíz que se movían como un mar agitado. La tierra vibraba con cada trueno. Los charcos se formaban rápido y el lodo empezaba a invadirlo todo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Don Silvestre apareció entre el bullicio, montado en su caballo blanco, protegido bajo su sombrero y su impermeable caro. Sus botas brillaban a pesar del barro, y su mirada fría recorría la granja, asegurándose de que todo estuviera bajo control. «Protejan los tractores», ordenó sin preocuparse por los hombres empapados. «Lo demás se puede reponer». Mariela lo vio a través de las rendijas, con rabia. Su madre, su pueblo, la tierra, todo parecía tener precio para ese hombre. Menos los caballos, menos el poder que tanto defendía. Un trueno iluminó el rostro de don Silvestre por un segundo. En su expresión no había miedo, solo arrogancia. Pero el cielo rugía con fuerza, y ni el hombre más rico puede detener una tormenta. Dentro del establo, Relámpago relinchó, su cuerpo tenso, su respiración agitada. Mariela supo que ese era el momento. La tormenta seguía creciendo, los rayos caían cerca, los hombres estaban distraídos. Si quería intentar escapar, tendría que hacerlo esa misma noche. Se acomodó como pudo, revisó las cadenas, sintió la humedad colándose entre la ropa. Los sonidos de caballos relinchando la envolvían, mezclándose con el estruendo del cielo. En su pecho, la determinación crecía, igual que la tormenta. Esa noche, algo iba a romperse, y no serían solo las nubes. El viento azotaba las paredes del establo con fuerza, haciendo que la madera crujiera como si fuera a reventarse en cualquier momento. Los truenos retumbaban tan cerca que el suelo temblaba bajo los pies de los caballos. Los relinchos se mezclaban con el golpeteo de la lluvia, creando un caos sonoro que lo envolvía todo. Mariela sentía el corazón a punto de salírsele por la boca. Estaba empapada, el barro le cubría los tobillos y las cadenas le raspaban la piel, dejándole marcas rojas que ardían con cada movimiento. La tormenta era su única aliada, su única distracción para que nadie la escuchara intentar liberarse. Relámpago se mantenía cerca, sus ojos oscuros brillaban con los destellos de los rayos. El caballo indomable no se apartaba, observándola, resoplando, las crines agitadas por el viento que se colaba por cada rendija del establo. De pronto, otro trueno iluminó el interior por un segundo, y Relámpago se movió, se acercó, bajó la cabeza y olfateó las cadenas que sujetaban a Mariela. La niña no entendía cómo, pero el animal parecía saber exactamente lo que debía hacer. «Vamos, ayúdame», susurró Mariela con la voz apenas audible, temblando de frío y ansiedad. Relámpago relinchó bajo, como si entendiera cada palabra. Se irguió, levantó las patas delanteras y las dejó caer con fuerza sobre la cadena. 1, 2 veces. El metal vibró, las esquirlas de barro y paja volaron por el aire. Mariela apretó los dientes, el corazón le latía como un tambor dentro del pecho. Nadie en la granja parecía notar el ruido dentro del establo. Los peones corrían de un lado a otro, preocupados por asegurar los tractores y proteger al ganado.
El estruendo de la tormenta lo cubría todo. Relámpago golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Sus pezuñas chocaron contra el metal oxidado y se escuchó un chasquido seco. La cadena cedió, una parte se desprendió y la niña sintió como la presión en sus muñecas desaparecía de golpe. Se quedó quieta un segundo, incrédula, mirando sus manos libres, los dedos entumidos, pero con la piel intacta. Relámpago resopló. La miró de frente, sus ojos brillaban con algo más que simple instinto. Era como si el caballo supiera que la estaba salvando, como si su rebeldía no fuera solo suya, sino compartida. Mariela se levantó con dificultad, las piernas le temblaban, pero no iba a perder esa oportunidad. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, los relámpagos iluminaban los campos de maíz y las siluetas de los peones corriendo entre el lodo. «Gracias», le murmuró al caballo, acariciándole el cuello húmedo. Relámpago relinchó bajo y se giró, caminando hacia la puerta del establo, que se sacudía con cada ráfaga de viento. La niña lo siguió, las piernas le fallaban, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. Empujaron juntos la puerta. El viento la abrió de golpe, la lluvia los empapó al instante y los relámpagos dibujaron figuras fantasmales sobre los campos encharcados. Los sonidos de caballos relinchando se escuchaban por todas partes, pero el caos jugaba a su favor. Mariela se lanzó al lodo, se escondió tras los sacos de alimento y corrió, con el barro salpicándole hasta la cara. Relámpago la siguió, ágil, imponente, sus pezuñas hundiéndose en la tierra mojada. Los hombres estaban distraídos. Nadie notó a la niña corriendo bajo la tormenta, ni al caballo indomable avanzando a su lado, como un guardián oscuro. El viento, el lodo y la lluvia lo cubrían todo. Pero Mariela solo pensaba en una cosa: había logrado romper las cadenas y no estaba sola. Relámpago relinchó con fuerza, desafiando al cielo mismo, y Mariela supo que esa noche la libertad era posible. La lluvia caía como cuchillas sobre los campos de maíz, golpeando las hojas altas que se mecían como un mar verde y espeso. Mariela corría entre los surcos, el barro le cubría los pies, las manos le temblaban, pero no paraba. Relámpago la seguía de cerca, sus pezuñas hundiéndose en la tierra mojada, el resoplido fuerte rompiendo el ruido de la tormenta. Los rayos iluminaban los caminos de lodo y las siluetas de los maizales que se alzaban como paredes vivas. Mariela se agachó entre las plantas, el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que los peones pronto notarían su ausencia y si la encontraban, todo habría sido en vano. El viento silbaba entre las hojas, las gotas golpeaban los tallos y el maíz se movía como si susurrara secretos al oído. Relámpago se detuvo junto a ella, los ojos atentos, las orejas erguidas como si también escuchara lo que el viento arrastraba. «Tenemos que seguir», susurró Mariela, jadeando, las piernas entumidas de frío. Se levantó y avanzó entre los surcos, pero algo la hizo detenerse de golpe. Bajo un viejo cobertizo, medio escondido entre los maizales, había una puerta de madera mal cerrada, cubierta de maleza y hojas secas. El lugar parecía abandonado, pero su instinto le decía que no era casualidad. Se acercó, cuidando no hacer ruido. Empujó la puerta, que rechinó apenas, y un olor a papeles viejos y humedad la golpeó al entrar. Era un pequeño almacén, con estantes repletos de cajas y documentos amontonados. Todo parecía olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Los sonidos de caballos relinchando se escuchaban a lo lejos, pero dentro del cobertizo el silencio era denso. Mariela revisó las cajas, sus dedos mojados temblaban mientras hojeaba los papeles. Al principio no entendía nada: facturas, contratos, recibos, pero conforme leía, la verdad se iba asomando como una herida abierta. Eran documentos de compra y venta de tierras, papeles de herencias manipuladas, firmas falsificadas, mapas alterados. Ahí estaba todo:
Los robos, las estafas, la forma en que don Silvestre había ido quitándole la tierra a las familias humildes del pueblo. «Lo sabía», murmuró Mariela con el pecho ardiendo de rabia. Esos papeles eran la prueba, la evidencia de que el hombre rico no solo los amenazaba con palabras, sino que los había despojado con documentos legales amañados, con corrupción y mentiras. Relámpago asomó la cabeza por la puerta, inquieto. Sus crines empapadas chorreaban agua. Mariela lo miró, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Sabía que no podía cargar con todos esos documentos, pero tomó los más importantes, los guardó bajo la blusa y salió del cobertizo. El viento azotó su cara. El campo de maíz seguía moviéndose como un monstruo vivo y los relámpagos iluminaban el camino de regreso. «Tenemos que irnos», le dijo al caballo, y él relinchó bajo, como si comprendiera cada palabra. Cruzaron entre los surcos, evitando los charcos, los pies hundiéndose en el lodo, los ojos atentos a cualquier sombra. La tormenta no daba tregua, pero Mariela sentía que algo había cambiado. Ya no corría solo por su libertad. Ahora tenía en sus manos la verdad que podía derrumbar al hombre más poderoso del pueblo. Los papeles se humedecían bajo la blusa, pero los protegería con su vida si era necesario. Esa noche, entre maizales y secretos, Mariela había encontrado más que documentos. Había encontrado la pieza que podía romper el poder de don Silvestre. La lluvia seguía cayendo en hilos gruesos cuando Mariela cruzó los últimos surcos de maíz y vio, a lo lejos, la pequeña casa de adobe que tanto había extrañado. La tormenta había dejado el camino hecho un río de lodo, pero eso no la detuvo. Corría con el pecho agitado, los papeles mojados pegados a su cuerpo y el corazón golpeándole las costillas como si fuera a salírsele. Detrás de ella, Relámpago avanzaba, majestuoso, sus pezuñas chapoteando en el barro, las crines agitadas por el viento. Parecía tan decidido como ella. La puerta de la casa se abrió de golpe. Doña Elvira salió corriendo descalza, con el rebozo en la cabeza y los ojos llenos de angustia. Cuando vio a su hija empapada, embarrada, viva, se le quebró la voz. «¡Mariela!», gritó corriendo a abrazarla. La niña apenas pudo sostenerse en pie, los papeles apretados contra el pecho. «Mamá, tenemos que hablar». Doña Elvira la apretó contra su pecho. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro curtido. No preguntó, no regañó, solo la metió a la casa, cerró la puerta y encendió la lámpara de queroseno. El pequeño cuarto se iluminó con una luz tenue y cálida. Mariela temblaba de frío, pero sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. Sacó los papeles, los extendió sobre la mesa de madera. «Mira, mamá, aquí está la prueba. Aquí están los nombres, las firmas falsas, los terrenos robados». Su voz se quebraba de la emoción. «Don Silvestre nos quitó todo a todos, con mentiras». Doña Elvira se quedó en silencio, revisando los documentos con las manos temblorosas. Los nombres de conocidos aparecían uno tras otro. Familias que habían perdido su tierra, parcelas que ahora eran parte de la granja del hombre rico. Todo estaba ahí, en blanco y negro. El pecho de doña Elvira se infló de rabia contenida. Las arrugas de su rostro se marcaron más, los labios le temblaron. «Este malnacido», murmuró, los ojos clavados en el papel, «nos ha tenido de rodillas con documentos falsos, y todos lo sabían, pero nadie tenía las pruebas». Mariela asintió, los labios partidos de frío, pero los ojos llenos de fuego. Afuera, los sonidos de caballos galopando y relinchando se escuchaban a lo lejos, retumbando entre los cerros. Era como si los animales también celebraran, como si su rebelión, su resistencia, se hiciera eco en la noche. Relámpago relinchó fuerte desde la entrada, su silueta oscura bajo la lluvia, imponente como un guardián silencioso. Doña Elvira lo miró, luego miró a su hija. «Ese caballo te salvó»,
dijo, y la voz se le llenó de orgullo. Ese animal tiene más valor que todos esos cobardes que se dicen hombres. Mariela sonrió apenas, agotada pero con el alma firme. Mamá, ya no podemos callar. Con estos papeles podemos demostrarle al pueblo quién es don Silvestre en realidad. Doña Elvira asintió. Los papeles mojados se secaban sobre la mesa, pero el peso de la verdad ya estaba sobre ellos. Los relinchos seguían resonando en la distancia, la tormenta amainaba, pero la lucha apenas comenzaba. Esa noche, entre los maizales, la verdad había relinchado fuerte, y el pueblo estaba a punto de escucharla. La noticia corrió como pólvora en los campos. No pasaron ni 2 amaneceres y ya todos sabían que Mariela había escapado, que Relámpago, el caballo indomable, la había ayudado, y que en sus manos llevaba los papeles que podían tumbar al mismísimo don Silvestre. El pueblo, al principio, murmuraba bajito en las esquinas, en los patios traseros, con las miradas esquivas y los labios apretados. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sentían lo mismo. Se les había encendido algo en el pecho: coraje, esperanza, sed de justicia. En la plaza del pueblo, bajo el techito de lámina oxidada que apenas protegía del sol, se empezaron a juntar los primeros valientes. Toño, con su sombrero viejo, los ojos cansados, pero brillantes. Julián, el muchacho de mirada inquieta. Y doña Elvira, que ahora caminaba erguida como si le hubieran quitado un peso de encima. «Esto no se trata solo de mi hija», dijo Elvira, con voz firme, mientras sostenía los papeles que Mariela había traído. «Aquí están las pruebas, aquí está la verdad. ¿Y saben qué? Ya basta». Los hombres se miraron entre ellos. El miedo seguía ahí, pegado a la piel como el sudor en las jornadas largas. Pero algo distinto se sentía en el ambiente. «Ese hombre nos ha pisoteado por años», soltó Toño golpeando la mesa con el puño. «Nos robó las tierras, nos humilló, y todos callados, tragándonos la dignidad. Pero esta niña, esta chamaca, tuvo más valor que nosotros». Los murmullos crecieron. Algunos asentían, otros dudaban, pero las voces se levantaban, tímidas al principio, luego más firmes, más decididas. En la granja de don Silvestre, los trabajadores también comentaban lo ocurrido. La tormenta había dejado destrozos, el maíz aplastado, el lodo cubriendo los caminos, pero lo que más inquietaba no era la tierra, era el rumor. Los peones que antes agachaban la cabeza ahora se miraban de reojo. Sabían que Mariela había escapado, que doña Elvira no estaba sola, que había pruebas. Incluso los caballos parecían inquietos, relinchando más fuerte, pisoteando el suelo con furia contenida. Don Silvestre, desde su oficina amplia con ventanas que daban a los campos, apretaba los dientes, leyendo los reportes, escuchando los chismes que ya no podía detener. «Maldita niña», murmuró. «No saben con quién se están metiendo». Pero esta vez su voz sonaba menos segura, menos arrogante. De regreso en la casa de adobe, Mariela observaba por la ventana. Los campesinos empezaban a llegar, de a poco, algunos trayendo tortillas, otros pan, todos con la misma expresión, preocupación mezclada con esperanza. «Queremos escuchar», dijo una mujer con el rebozo en la cabeza. «Queremos saber la verdad». Doña Elvira no se hizo esperar. Sacó los papeles, los extendió sobre la mesa, leyó en voz alta. Nombres, fechas, firmas falsas, terrenos robados. Los murmullos se transformaron en indignación. Los ojos se llenaron de lágrimas, de rabia, de impotencia. «No estamos solos», soltó Mariela, la voz firme, los pies plantados en la tierra. «Él tiene poder, sí, pero nosotros somos más». Relámpago desde afuera relinchó fuerte, como si acompañara cada palabra. Los sonidos de caballos galopando y relinchando retumbaban a lo lejos, mezclándose con el viento caliente del campo. Esa misma noche, los jornaleros empezaron a organizarse. No era una revolución con armas ni gritos, era algo más sutil, más peligroso para don Silvestre.
la unión. Hablaron de ir juntos a la municipalidad, de exigir una revisión de los documentos, de llevar las pruebas a los medios, de no vender ni un grano de maíz hasta que se hiciera justicia. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, dijo Julián, apretando los dientes. Mariela miró a su madre, sintió el calor en el pecho. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero por primera vez el pueblo tenía voz, y las voces se levantaban, fuertes, imparables. Los relinchos seguían resonando en la noche, y con cada relincho, la gente recordaba que hasta el más indomable, tarde o temprano, rompe sus cadenas. El sol caía fuerte sobre los campos de maíz, pero el ambiente estaba más pesado de lo normal. En las calles del pueblo, los rostros ya no se escondían tanto, las miradas se cruzaban. Los murmullos se convertían en conversaciones directas. El nombre de don Silvestre, que antes se decía en voz baja, ahora empezaba a retumbar en las pláticas, cargado de rabia. Las pruebas que Mariela y doña Elvira habían mostrado corrían de mano en papeles mojados, arrugados, pero llenos de verdades que por fin salían a la luz. Los campesinos miraban esos documentos como si fueran pólvora en las manos. En la plaza, Toño leía en voz alta los nombres de los terrenos robados, las trampas en las firmas, los fraudes disfrazados de legalidad. «Aquí está», decía con voz firme, su sombrero bajo el brazo. «Aquí está la mentira con la que nos quitaron todo». La gente asentía, los rostros curtidos se llenaban de rabia contenida, pero detrás de esa furia también brillaba algo que hacía tiempo no se sentía: esperanza. En su oficina, don Silvestre recorría de un lado a otro, las botas repiqueteando sobre el piso de madera. Los documentos que Mariela había sacado estaban ahora en manos de medio pueblo, y aunque sus tractores seguían trabajando, aunque sus empleados seguían en la granja, su poder ya no se sentía tan sólido. ¿Por qué nadie los detuvo?, rugió, golpeando el escritorio con la palma abierta. Los capataces bajaron la cabeza nerviosos. Sabían que algo se les había ido de las manos. Relámpago en su corral relinchaba fuerte pateando la tierra. El caballo indomable parecía sentir el desorden, la debilidad de su amo. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se escuchaban a lo lejos, mezclándose con los susurros que crecían por todo el pueblo. Don Silvestre tambaleaba, y aunque aún conservaba su maquinaria, sus tierras y su arrogancia, algo en él se había fracturado: su reputación. En las tardes, los jornaleros se reunían en los patios, compartiendo café y pan, pero lo más importante, compartiendo verdades. Las mujeres, antes calladas, ahora contaban cómo habían sido engañadas con papeles falsos. Los hombres, cómo les habían arrebatado los potreros y los sembradíos. «Ya no le creemos», dijo Julián levantando el puño. «Nos mintió, nos robó, nos humilló y se acabó». Las palabras encendían los corazones, las miradas se llenaban de fuego. La unión era cada vez más fuerte. En el aire se sentía ese murmullo de cambio, de algo que estaba por romperse, como la cuerda tensa de un lazo a punto de estallar. Don Silvestre montó su caballo blanco, recorrió la granja como de costumbre, saludó con la cabeza en alto, pero algo en el ambiente era distinto. Los jornaleros ya no bajaban la mirada, las mujeres ya no se escondían, los jóvenes lo observaban con desafío. Relámpago desde su corral relinchó con fuerza, los ojos brillando como brasas. Los sonidos de caballos galopando y relinchando retumbaban otra vez, y esta vez no eran solo caballos. Era el eco de la resistencia. La tierra seguía ahí, los tractores seguían rugiendo, pero el hombre rico tambaleaba. Su imagen de invencible se desmoronaba poco a poco. El pueblo ya no tenía miedo. Y cuando el miedo se pierde, hasta el más grande aprende que no todo se puede comprar. La dignidad, esa, nunca estuvo en venta. El sol apenas se asomaba cuando los primeros murmullos comenzaron a recorrer los maizales.
Las hojas húmedas brillaban con el rocío de la mañana y el canto de los gallos se mezclaba con los rumores que viajaban de boca en boca. «Dicen que los vieron», susurró una mujer en la plaza, sus ojos brillando de emoción. Relámpago y la yegua Esperanza, juntos, libres. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos, pero el rumor crecía como el fuego en hojarasca seca. Los animales que representaban tanto para el pueblo ahora andaban sueltos, galopando por los campos de maíz, como si el miedo hubiera desaparecido. «Eso es señal», dijo Toño con una media sonrisa arrugada. «Si hasta los caballos se atreven, nosotros también podemos». Las palabras calaron hondo. La resistencia ya no era solo de los hombres y mujeres cansados. Ahora, los animales se sumaban al símbolo de valentía y dignidad que se levantaba en el pueblo. Entre los surcos altos del maíz, Mariela y Julián caminaban sigilosos, el barro todavía fresco bajo sus pies. El aire traía ese olor a tierra mojada y maíz tierno que llenaba el pecho de recuerdos y fuerza. De pronto, un relincho los detuvo en seco. «Escuchaste, ¿verdad?», dijo Mariela, los ojos encendidos de ilusión. Julián asintió, mirando entre las plantas. Y ahí, bajo los primeros rayos dorados de la mañana, vieron a Relámpago corriendo al lado de Esperanza, la yegua de pelaje claro, elegante, fuerte, que tantos creían desaparecida. Los dos caballos galopaban libres, sus crines al viento, sus cuerpos moviéndose como si flotaran sobre la tierra. «Están juntos», susurró Mariela, el corazón en la garganta. Era un espectáculo simple, pero cargado de significado. No solo eran dos caballos sueltos, eran un mensaje, una declaración silenciosa. La libertad aún se podía conquistar. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se escuchaban como eco entre los maizales, un canto de rebeldía que se sentía hasta en los huesos. En el pueblo, la noticia no tardó en llegar. Los caballos habían cruzado los potreros, se habían metido en los campos sin que nadie pudiera detenerlos. «Nadie los agarra», dijo un campesino con los ojos abiertos de admiración. «Ni don Silvestre, ni sus hombres. Esos animales se mandan solos». Los niños corrían descalzos por las calles contando la historia. Las mujeres la repetían en los lavaderos, los hombres en los talleres. Era más que un chisme, era una señal. «Relámpago y Esperanza, libres», decía doña Elvira, los labios apretados de orgullo. «Así vamos a estar nosotros, ya verán». La granja de don Silvestre, tan ordenada y controlada, empezaba a sentir el desorden en cada esquina. Los caballos sueltos no eran solo un problema logístico, eran una amenaza para su imagen, su autoridad, su ego. Don Silvestre, montado en su caballo blanco, recorrió los campos con el ceño fruncido, las botas llenas de barro y la rabia subiéndole al pecho. «Encuéntrenlos», ordenó a sus hombres. «Los quiero aquí, hoy mismo». Pero por más que buscaron, no lograron atraparlos. Relámpago y Esperanza se escabullían entre los cerros, entre los maizales, como si la misma tierra los protegiera. Cada relincho que se escuchaba en la distancia, cada galope, era un golpe directo al orgullo de don Silvestre. Su poder tambaleaba, y lo sabía. Mariela, desde lo alto de una loma, los observaba galopar juntos. Su corazón se llenó de fuerza. Los caballos libres representaban más que su propio escape. Eran el reflejo de un pueblo que ya no se quería quedar de rodillas. «Vamos a ser como ellos, mamá», dijo la voz firme. «Libres, valientes». Los relinchos resonaron una vez más y el viento arrastró ese sonido por todo el valle, como una promesa que estaba por cumplirse. La plaza estaba llena. Era raro ver tanta gente reunida sin que don Silvestre lo hubiera ordenado. Hombres con la piel quemada por el sol, mujeres con los brazos cruzados, niños agarrados de las faldas de sus madres, todos con la misma expresión, enojo, cansancio y esa chispa peligrosa que crece cuando el pueblo se cansa de aguantar.
Los papeles con las pruebas de los robos circulaban entre las manos ásperas y el nombre de don Silvestre ya no se murmuraba en secreto, ahora se decía fuerte, con coraje. «¡Tenemos las pruebas!», gritó Julián, agitando los documentos. «Sabemos cómo nos robó, cómo nos humilló. Es hora de devolverle el golpe». Los murmullos se transformaron en aplausos. Algunos pateaban el suelo, otros alzaban los puños. La sangre hervía, las ganas de venganza se sentían en el aire, tan espesas como el polvo que levantaban los pies inquietos. Pero doña Elvira, parada en el centro, con el rebozo sobre los hombros y la mirada firme, alzó la voz. «Cálmense todos». El silencio se hizo pesado de golpe, como si las palabras de esa mujer sencilla tuvieran más fuerza que el ruido de la multitud. Doña Elvira avanzó despacio, sus pasos marcando el ritmo de los corazones acelerados. «Sé que están enojados. Yo también lo estoy», dijo su voz clara sin temblores. «Nos quitó nuestras tierras, nos trató como si no valiéramos nada. Pero hoy tenemos que decidir qué clase de gente queremos ser». La gente murmuraba entre sí. Algunos querían salir corriendo a enfrentar a don Silvestre, a romper sus cercas, a incendiar sus corrales. Otros miraban al suelo, dudando. Mariela, parada junto a su madre, sentía la misma lucha interna. El deseo de venganza le apretaba el pecho, pero la mirada de su madre le recordaba algo más profundo. La dignidad no se gana destruyendo, se gana construyendo algo mejor. Podemos tomar las armas, romperle sus tractores, quemarle sus papeles, continuó Elvira. Pero mañana, ¿qué nos queda? ¿Un pueblo roto? ¿Más odio? Los rostros se endurecieron. El pueblo estaba cansado de sufrir, pero también sabían que la violencia dejaba cicatrices que no se borran fácil. El viento arrastró el polvo. Los papeles en las manos de Julián temblaron. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se escucharon a lo lejos, como si hasta los animales sintieran la tensión que flotaba en el aire. «No quiero venganza», dijo Elvira, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Quiero justicia, quiero que nos devuelvan lo que es nuestro, que podamos trabajar la tierra sin miedo, que nuestros hijos crezcan con dignidad». Algunos agacharon la cabeza, otros secaron sus ojos con las mangas. «Si nos organizamos, si mostramos las pruebas, si denunciamos unidos, él no podrá contra todos», agregó Elvira. «No necesitamos convertirnos en lo mismo que odiamos». La gente empezó a asentir, lento, dudoso, pero el mensaje calaba hondo. Esa noche, en las casas de adobe, en los campos de maíz, en los establos, la conversación se repitió una y otra vez. La difícil elección flotaba en cada plática: romperlo todo por rabia o levantar algo nuevo con paciencia y dignidad. Relámpago y esperanza, los caballos libres galopaban a lo lejos, sus siluetas cruzando los cerros, su libertad recordándole al pueblo que la verdadera fuerza está en resistir, no en destruir. Los niños dormían, los adultos planeaban. No sería fácil, no sería rápido, pero por primera vez en mucho tiempo las decisiones se tomaban en el pueblo, no en la oficina de un hombre rico que creía que todo le pertenecía. Las voces se levantaban, los corazones valientes se preparaban y el camino, aunque incierto, empezaba a trazarse con pasos firmes. La elección estaba hecha. No sería la rabia la que los guiara, sería la dignidad, y esa no se rompe ni se compra. Los primeros rayos del sol caían sobre los campos mojados y el olor a tierra fresca lo invadía todo. Los surcos, que antes parecían abandonados y resecos, ahora mostraban pequeñas hojas verdes que se abrían paso entre el barro. El maíz volvía a nacer. Mariela caminaba descalza por el borde de la parcela, sus pies hundiéndose en la tierra húmeda. A su lado, Julián llevaba un costal de semillas y sonreía como hacía mucho no lo hacía. «¿Ves?», dijo, arrojando semillas al suelo. Esto es lo nuestro,
Las tierras que don Silvestre había acaparado durante años empezaban a repartirse entre los verdaderos dueños. No fue fácil. Hubo que presentar documentos, hablar ante la ley, soportar amenazas. Pero lo lograron. Poco a poco el pueblo recuperaba lo que le pertenecía. Mamá siempre lo dijo, susurró Mariela mirando los brotes verdes. Si la tierra se cuida, la tierra devuelve. Una semana después, los campos zumbaban con un sonido diferente. No eran los tractores nuevos de don Silvestre ni la maquinaria de lujo. Eran los primeros equipos agrícolas cooperativos, comprados entre todos los campesinos. Viejos, usados, remendados, pero suyos. No necesitamos lo mejor, necesitamos lo nuestro, dijo doña Elvira, limpiándose las manos en el delantal, viendo cómo la máquina arada abría los surcos. Los hombres y mujeres del pueblo se turnaban para manejarla, con cuidado, con orgullo. Cada metro de tierra trabajada era un golpe a los años de injusticia. Los niños corrían entre los campos, sus risas mezclándose con el zumbido de la maquinaria. Las mujeres tejían sombreros y arreglaban los cercos, los hombres sembraban, los jóvenes soñaban. Relámpago y Esperanza pastaban libres en el borde de los terrenos, observando todo, imponentes, símbolos vivos de lo que el pueblo había logrado. Los días se hicieron largos y pesados, pero nadie se quejaba. Cada gota de sudor, cada ampolla en las manos, valía la pena. El maíz crecía fuerte, alto, moviéndose con el viento como un mar dorado. Los campos revivían, los colores regresaban, la tierra sonreía. «Mira nomás qué bonito», dijo Toño, acariciando una mazorca gorda y madura. Esto es libertad, compadre. Las cosechas no solo alimentaban, también sanaban. La gente ya no andaba encorvada ni temerosa. Caminaban erguidos, con la dignidad plantada en el pecho, igual que las milpas que ondeaban bajo el cielo azul. Los rumores de que el pueblo se levantaba llegaban a todos lados. Incluso don Silvestre, ahora aislado y desprestigiado, no podía evitar mirar desde su finca cómo los campos que creía suyos florecían en manos de los que siempre los habían trabajado. La última tarde de cosecha, el pueblo entero se reunió bajo el árbol grande de la plaza. Las canastas llenas de elotes y mazorcas se apilaban como tesoro. Mariela, doña Elvira, Julián y los demás se abrazaban, sonriendo, con el corazón hinchado de orgullo. Esto lo hicimos juntos, dijo doña Elvira, sus ojos brillando de emoción. Nadie nos lo regaló, nadie nos lo prestó. Esto es nuestro. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se escucharon a lo lejos, y Relámpago y Esperanza cruzaron el camino corriendo libres, sus cuerpos iluminados por el atardecer. Los niños aplaudieron, los adultos rieron. Era un símbolo, una promesa. El pueblo se había levantado y ahora renacía entre maizales, fuerte, digno y con un futuro en sus propias manos. Por primera vez en mucho tiempo, el campo respiraba libertad. El sol se alzaba sobre los campos de maíz como un faro dorado que iluminaba la tierra recuperada. El viento movía las hojas altas y frescas, y en medio de ese mar verde, un sonido se repetía, firme, constante, los sonidos de caballos galopando y relinchando. Relámpago cruzaba los campos como un rayo negro. Su pelaje brillaba bajo la luz del amanecer, sus crines ondeaban al viento y su relincho potente se escuchaba hasta en los rincones más lejanos del pueblo. Los niños lo seguían corriendo descalzos, riendo. Los hombres lo miraban con respeto. Las mujeres lo nombraban en las pláticas y los ancianos contaban su historia en las noches frescas de fogón. Ese caballo no se deja atrapar, decían. Ni por cuerdas, ni por hombres, ni por el miedo. Cada vez que Relámpago galopaba libre, recordaba al pueblo que la valentía no se rinde, que los que luchan, aunque caigan, siempre encuentran la forma de levantarse. Con el tiempo, el nombre de Relámpago se volvió más que un animal suelto. Era símbolo, era leyenda. Se hablaba de él en las plazas, en los caminos, incluso en los pueblos cercanos.
Dicen que es indomable porque tiene el alma libre, comentó Toño, sentado bajo la sombra de un mezquite. Julián, escuchando desde el borde de la milpa, sonrió. Dicen que ese caballo sabe quién tiene el corazón valiente y quién no, agregó. Por eso ayudó a Mariela. Los rumores crecían, las historias se adornaban. Algunos decían que Relámpago apareció como un espíritu de la resistencia, otros que era un regalo de los abuelos para cuidar al pueblo. Mariela, desde lejos, lo observaba galopar junto a Esperanza, la yegua noble que lo acompañaba. Sonreía, consciente de que más allá de los cuentos, Relámpago había sido su compañero en el momento más difícil, el que la liberó cuando todos los demás se escondían. En su granja, ahora vacía de respeto, don Silvestre miraba los campos florecidos con los labios apretados. Los tractores que tanto presumía seguían ahí, pero su poder se desmoronaba como barro seco. Cada relincho de Relámpago, cada galope que resonaba en los cerros, le recordaba su derrota. «Ese maldito animal», murmuró entre dientes, sus puños cerrados, pero ya era tarde. No podía atrapar lo que nació para ser libre, ni podía volver a encadenar a un pueblo que aprendió a levantarse. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se mezclaban con el silbido del viento y el rumor de la gente que ya no le temía. Con el paso de los días, Relámpago seguía apareciendo, cruzando los campos, corriendo entre las milpas, relinchando con fuerza. Algunos decían que lo habían visto al anochecer, otros juraban que su silueta se aparecía al amanecer, vigilando el pueblo. Los niños crecían escuchando su historia. «Es el guardián de los que no se rinden», susurraban las madres antes de dormir. «El caballo que nos recuerda que nadie puede arrebatarnos la dignidad». Mariela acariciaba la crin de Relámpago cuando se dejaba acercar, sintiendo que en ese animal vivía la esencia de su pueblo, fuerte, terco, imposible de doblegar. El galope seguía retumbando en los campos, y la leyenda de Relámpago se volvía eterna. Porque mientras su relincho se escuchara en el horizonte, el pueblo recordaría que la libertad se defiende y que los corazones valientes nunca se doman. El viento suave movía las hojas del maíz que ya estaba casi listo para la cosecha. Las montañas se dibujaban a lo lejos, azules, firmes, como testigos silenciosos de todo lo que había pasado. Mariela y doña Elvira caminaban despacio por el borde de los cultivos. El sol caía tibio, las cigarras cantaban y el aroma a tierra mojada y maíz fresco llenaba el aire. «Mira nomás, hijita, ¿quién lo iba a decir?», dijo doña Elvira, acomodándose el rebozo. «Esta tierra que tanto nos dolió, ahora está viva otra vez». Mariela sonrió. Sus pies tocaban la tierra con respeto y su mirada recorría los campos. Sabía que los problemas no habían desaparecido. La vida seguía siendo dura, la injusticia seguía rondando, pero ahora tenían algo que antes parecía imposible: voz y esperanza. Se detuvieron bajo un mezquite, mirando cómo los hombres trabajaban las parcelas y los niños corrían, sus risas mezclándose con el canto de los grillos. «No todo está arreglado», admitió Mariela con los ojos serios, pero sin perder la sonrisa. «Don Silvestre sigue ahí y hay gente que todavía lo respalda». «Claro que sigue ahí, mija», respondió su madre. «El poder no se borra de un día para otro, pero ya no manda como antes. Ahora sabe que no estamos solos ni callados». Las cicatrices en las manos de doña Elvira, los callos en las de Mariela, los recuerdos de las cadenas, todo seguía ahí. Pero en vez de pesarles, les daban fuerza. El pueblo había aprendido que la dignidad no se negocia, que el miedo se vence con unión y que hasta el caballo más salvaje encuentra su camino. En la cima de la loma, los sonidos de caballos galopando y relinchando se escucharon como un eco lejano, como un recordatorio. Relámpago y Esperanza cruzaban los campos,
libres, sus crines al viento, sus cuerpos fuertes avanzando entre las milpas. Mariela los observó, los ojos brillándole de emoción. Sabía que esos animales no eran solo caballos, eran la memoria viva de lo que habían logrado. Romper cadenas, alzar la voz, defender su tierra. «¿Sabes, mamá?», dijo, sin apartar la vista del horizonte. «Un día quiero que este pueblo sea como ellos, libres, sin miedo». Doña Elvira asintió, la mirada firme, los labios apretados de orgullo. «Ya empezó, Mariela, ya empezó». Se quedaron ahí, juntas, mirando cómo el sol caía y pintaba de dorado los campos. El horizonte se extendía como una promesa larga, infinita, llena de posibilidades. El pueblo seguía trabajando, los problemas no desaparecían de golpe, pero ahora había algo que ni el hombre más rico podía quitarles: la fe en su gente, en su tierra y en sus caballos salvajes. Relámpago relinchó una vez más, fuerte, libre, y su eco se perdió en el cielo abierto, como una señal de que la lucha no se acaba, pero vale la pena. Y así, mirando el horizonte, supieron que lo difícil ya no las detenía, solo las hacía más fuertes. A veces, la libertad no se grita, se galopa. A veces, la dignidad no se mendiga, se defiende con el corazón firme y la mirada puesta en el horizonte. Esta historia nos enseña que no importa cuántas veces quieran encadenarte, si tienes el valor de levantarte, mirar al frente y confiar en los tuyos, ningún poderoso puede quitarte lo que es tuyo: la tierra, la voz y la esperanza. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que, como Relámpago y Mariela, todos tenemos dentro ese espíritu indomable? Cuéntame en los comentarios, regálale un like a esta historia si tocó tu corazón y compártela para que más personas recuerden que la valentía se siembra y florece. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que tocan el alma, porque aquí las voces de los humildes y los caballos salvajes nunca se apagan.